chicas y chicos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo se hace la base para blusa y el margen de costura que lleva. En esta ocasión vamos a utilizar los moldes que hicimos en los videos anteriores de trazo de plantillas. Si no lo han visto, los invito a que vayan a mi canal para que aprendan a hacerlo. En esta ocasión vamos a utilizar el molde del talle espalda y el molde de la falda trasera, ¿sí? Y que es tan sencillo como esto. Vamos a hacer una línea base y vamos a empezar a calcar los moldes. Lo marcamos todo alrededor, todo lo que es el contorno, apoyándonos en la línea que ya marcamos como apoyo. Se marcan las pinzas. Tenemos un punto donde es el inicio de la pinza. Y después se marca la falda a la altura de la cadera. Tratamos de empatarlas, ¿sí? Que queden al inicio. Ligeramente va a quedar en la línea y ligeramente va a quedar un poco más abajo. Pero es que deben de empatar la línea centro con la cadera. Hasta la parte de la cintura y la cadera, terminando en la altura de la cadera. Y el punto de la pinza. Vamos a tomar como referencia nuestro punto de la pinza para unir la pinza de la parte de la falda, ¿sí? Vamos a cerrar aquí este molde que es a la altura de la cadera. Y vamos a unir. Fíjense, aquí hay un pequeño detalle que la pinza que nos va a dar la ubicación de la pinza de la blusa es la parte de arriba. ¿Cuánto tenemos de distancia de nuestro centro hacia la pinza? 8.5. Bueno, lo tenemos que poner aquí a la altura de la pinza de la falda. 8.5. Si ustedes se fijan, el punto de la falda, de la pinza de la falda está un poquito más abierto, pero la que nos da el mando es el talle de arriba, ¿sí? Entonces unimos las pinzas con la misma línea, si se fijan, aquí está, es digamos que nuestro eje, ¿sí? Ahora vamos a marcar las pinzas de color rojo para que ustedes las ubiquen bien cómo quedaría. Y eso sería la base que nos va a dar el eje de la continuación, que viene siendo afinar. Hay que afinar la unión del talle con la falda, se le llama afinar, para que no tengamos este problema de la parte de aquí, que se vea muy desfasado. Debe de ir una continuación y una curva, como tenemos en el cuerpo. Una cintura no tan en pico. Si se fijan, aquí quedaría como un pico, por eso se llama afinación y con la curva francesa se afina, ¿ok? Ahora vamos a darles el margen de costura al molde. Curvas viene siendo el escote y la sisa es 1 centímetro, como lo dice aquí en la tabla, ¿sí? Entonces le vamos a marcar el margen, vamos a ponerlo en verde, ¿qué les parece? Para que se distinga lo que es el margen de costura. 1 centímetro. Todo el escote.
1 centímetro toda la sisa. Y le damos continuidad con nuestra curva francesa. Vamos a hacer el cierre, ¿sí? Y vamos a hacerlo igual aquí, la unión. Ahora la parte de las líneas rectas. Las líneas rectas serían los hombros, ¿sí? Y los costados. Esta parte de aquí se llama costado, donde va la cintura, a un lado de abajo de la axila, son costados, ¿ok? Y aquí si ustedes se fijan, ya hay una continuación de acuerdo a la curva que ya hicimos. Lo hacemos la unión con la curva francesa y con la sastre, el margen de costura. Aquí hacemos una unión pequeña que nos falta y que es el margen del dobladillo. ¿Qué hacemos el margen de dobladillo? Aquí dice dobladillo 3 centímetros, ¿sí? Ahora nos marca el cierre. Aquí en esta ocasión, vamos a unir también esta línea que me faltaba. Perdón. Ya está, ahora sí completo. El cierre. Si una blusa lleva cierre en la parte de atrás, se le aumenta el margen de costura, serían 2.5. Puede ser que también la blusa vaya el cierre o botones en la parte del frente, entonces ya cambiaría. Depende de dónde vaya la ubicación del cierre o de los botones, ¿sí? Es para eso que se le pone el margen, ya sea en la espalda o en el delantero. En esta ocasión, pues es la espalda. Tenemos esa variable que podemos aumentarle 2.5 en lo que es el cierre. Si lleva en la parte de la espalda, dependiendo del modelo, le aumentamos 2.5 del cierre. Lo pongo en rojo porque es de acuerdo al modelo. Es una variable, no es siempre. Entonces lo ponemos en rojo para que de acuerdo a nuestro modelo se haga, ¿ok? Y así se terminaría nuestra base para blusa con el margen de costura. Les voy a mostrar cómo se haría ya como un molde con todo y el margen de costura. Y vean, así quedaría el molde con todo y el margen de costura, pero recuerden que hay que marcar la pinza en rojo y la B, que es el base, y la E, que es espalda, y la T, que es talla, y 9, de acuerdo a la talla que corresponde. En esta ocasión estamos trabajando la talla 9, ¿sí? Y el hilo de la tela, doblez de tela, que son las 3X, que ya en los videos anteriores les he comentado cuáles son las claves y las marcas, ¿sí? Nos vemos, chicos, en el siguiente video. Denme like. Hasta luego.